¿Quieres saber cómo aliviar el dolor del nervio ciático? ¿Cómo combatir y prevenir la temida ciática? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando la padeces? ¿Cómo identificarla y cuáles son sus síntomas principales? ¿Cómo diferenciar la ciática de la falsa ciática? Todo esto veremos en este video. Quédate hasta el final para que descubras todo sobre el nervio ciático. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy el Dr. Cristian Moya y el día de hoy vamos a hablar sobre un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, la temida ciática. Comencemos explicando qué es el nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más largo de tu cuerpo. Este sale desde la columna vertebral, desde las últimas vértebras lumbares y las primeras sacras, y se extiende y recorre los glúteos, la parte posterior de tus piernas y hasta por detrás de las rodillas. Este nervio es muy importante para la sensibilidad de los glúteos, piernas y hasta de los pies, y además es importante para el buen funcionamiento de los músculos de los miembros inferiores. Es importante para la función motriz. Cualquier alteración que comprima o irrite a este nervio en su trayecto va a generar lo que popularmente se conoce como ciática. La ciática no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un síntoma que refleja un problema subyacente que afecta al nervio ciático. ¿Cuáles son las causas de la ciática? ¿Qué cosas pueden comprimir al nervio ciático y dar origen a este problema? Dentro de las causas más comunes de ciática se encuentran la hernia de disco. La hernia de disco sucede cuando un disco vertebral se protruye o se hernía hacia las raíces nerviosas, comprimiendo directamente al nervio ciático. De esta manera se produce un dolor muy intenso. Otras causas comunes pueden ser el estrechamiento del conducto raquídeo, este cierre de este conducto que hace que se compriman los nervios que pasan a través de él. Otras causas pueden ser la osificación o el crecimiento óseo excesivo de las raíces nerviosas lumbares, el mismo embarazo que hace que aumente el volumen corporal de la mujer y aumenta la presión de los discos vertebrales. Puede ser también menos frecuentemente por tumores en la columna vertebral o por lesiones o traumatismos directos en las raíces nerviosas. También puede ser por sobrepeso u obesidad. En las personas que tienen sobrepeso u obesidad hay un aumento en la presión o tensión de la columna vertebral, lo que aumenta el riesgo de herniaciones y desgaste de los discos vertebrales. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La ciática se suele presentar como un dolor tormentoso y muy molesto que usualmente es descrito como una descarga eléctrica. Suele ser una sensación de quemazón, suele ser un dolor quemante y suele afectar la región lumbar, la espalda baja, y este dolor se va extendiendo hacia los glúteos, hacia la parte posterior de la pierna y llega incluso a los pies. El dolor es unilateral, es decir, solamente va a afectar a una pierna, y además se suele precipitar cuando estornudamos, tosemos o permanecemos mucho tiempo de pie o sentados. Este dolor además suele estar acompañado de otras molestias como la sensación de hormigueo, entumecimiento o debilidad muscular. Es muy importante tomar en cuenta la debilidad muscular porque si esta llega a ser grave, si notamos por ejemplo que nuestra pierna ha perdido mucha fuerza y se encuentra muy débil, podría tratarse de un signo de alarma y podría indicar que la ciática, la compresión del nervio ciático es muy grave y requiere atención médica inmediata. Otros signos de alarma también importantes son el dolor intenso que impide caminar, un dolor incapacitante que impide realizar las actividades de día a día, que prácticamente no puedas moverte y estés simplemente postrado en cama. Esto es también un signo de alarma. O también si presentas incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Aquí ya nos está hablando de que las raíces nerviosas probablemente están afectando también órganos como la vejiga o los intestinos o esfínteres anales. Ahora, ¿qué hay de la falsa ciática? ¿Cómo podemos diferenciarla? La falsa ciática, también conocida como síndrome piramidal, ocurre por un engrosamiento, espasmo o contractura del músculo piramidal. Este músculo está localizado también en la espalda baja y por este músculo pasa el nervio ciático. Entonces cualquier cosa que genere un engrosamiento, una sobrecarga de este músculo piramidal va a generar compresión del nervio ciático. Es por eso que cuando ocurre esta contractura de este músculo se genera una sintomatología muy similar a una ciática verdadera. La diferencia radica en que la ciática verdadera, su origen es la columna vertebral, las raíces nerviosas que están comprimidas,
Y en el síndrome piramidal el problema es el músculo piramidal que está engrosado o que genera un espasmo y comprime al nervio ciático. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de ciática es meramente clínico y suele ser muy claro. Tienes que acudir con tu médico de confianza, comentarle tus síntomas, él te hará una evaluación física, tienes que comentarle el tipo de dolor, sus características, que este comienza en la espalda baja y se va irradiando hacia los glúteos, hacia la parte posterior de la pierna, más todos los síntomas que ya comentamos como el entumecimiento u hormigueo en la pierna afectada. A todo esto el médico te hará una evaluación física que consiste en evaluar fuerza, reflejos y probablemente también te haga unas pruebas que son de utilidad diagnóstica. Puede que te haga pruebas para despertar o evaluar el dolor. Estas pruebas consisten en caminar con tus talones. Caminar con talones suele ser muy doloroso en pacientes con ciática. También puede que te diga que te coloques en cuclillas y después te levantes para despertar el dolor, o que te acuestes boca arriba y eleves cada una de tus piernas una por una. Esto también suele ser sugestivo de ciática cuando se despierta un dolor muy intenso. Ahora bien, en aquellos pacientes que el dolor persiste después de semanas, después de dar un tratamiento médico, es probable que también se pueda indicar un estudio de imagen. Puede ser una radiografía de columna, pero fundamentalmente una resonancia magnética que nos permita evaluar con mayor precisión el nervio ciático, los tejidos blandos y sobre todo si se sospecha de una hernia de disco, poder identificar en qué parte de nuestra columna está esta hernia para poder dar un tratamiento oportuno y que sea bajo las mejores condiciones. ¿Cómo aliviar el dolor de la ciática? ¿Qué tips y recomendaciones son útiles? Cuando acudes con tu médico, probablemente él te recete medicamentos analgésicos y antiinflamatorios como los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Este grupo de medicamentos se suele recomendar por periodos cortos, por ejemplo 3 a 5 días, no más, porque también se suelen asociar a efectos secundarios y pueden ser efectos secundarios incluso graves. Tienes que tener mucho cuidado si padeces insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o úlceras gástricas, porque en estos casos puede que estén contraindicados y siempre tienen que estar indicados por un médico. Siempre que vayas a utilizar este tipo de medicamentos tienes que estar asesorado con un médico. También otras opciones para el manejo del dolor pueden ser el paracetamol o el tramadol, o incluso también relajantes musculares como el metocarbamol. Si el dolor es predominantemente neuropático, se puede recomendar también usar pregabalina o gabapentina. Y si el dolor es muy intenso y no cede tras el uso de AINES, se puede considerar el uso de corticoides orales o inyectables. Además de la terapia médica, se puede recomendar la aplicación de medios físicos. Por ejemplo, compresas frías, compresas con hielo, se pueden aplicar 3 o 4 veces al día durante las primeras 48 horas. Esto con una duración menor a 20 minutos, no más. Después de estas 48 horas se puede aplicar medios de calor, compresas calientes con almohadillas térmicas durante 10 a 15 minutos en varias ocasiones en el día. También se puede recomendar ejercicios para mejorar la postura, para mantenernos más erguidos y para fortalecer la musculatura del abdomen y de la espalda baja, todo con el fin de tener más fuerza y resistencia y evitar este tipo de lesiones como son la ciática. También en caso de que tú levantes pesas, de que hagas levantamiento de pesas, que vayas al gimnasio, es importante que mantengas una postura correcta al momento de realizar estos ejercicios. Tienes que hacerlo con la técnica correcta para evitar lesiones. Y también como recomendación, no hay que mantenernos inactivos, no hay que mantenernos en reposo si tienes ciática. En caso de que puedas realizar tus actividades cotidianas, hay que hacerlo. Hay que evitar estar postrados en cama porque esto puede empeorar los síntomas. Entonces, en cuanto te sientas mejor, puede que al inicio sí descanses un día, pero en cuanto te sientas mejor hay que reincorporarse a las actividades cotidianas para evitar empeorar los síntomas. Finalmente, la cirugía se reserva a aquellos pacientes que padecen una hernia de disco, espolones óseos o un tumor en la columna vertebral y que además persistan con un dolor intenso, debilidad grave
o que pierdan el control de los esfínteres del intestino o de la vejiga. El objetivo de la cirugía es poder descomprimir al nervio ciático o las raíces nerviosas afectadas para poder aliviar las molestias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video en tus redes sociales. Sin más que decir, me despido y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.